En el presente video vamos a hablar acerca de capacidad calorífica y calor específico. En la parte final de este video también se va a mencionar al calor específico molar, con el objetivo de poder ver la diferencia de la capacidad calorífica y del calor específico. Más adelante se va a hacer un video especial acerca del calor específico molar. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica, también llamada capacidad térmica. La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de calor Q, o también llamada energía calorífica, que un cuerpo o sistema gana o pierde, y el correspondiente incremento o pérdida de temperatura delta de teta que experimenta el cuerpo o sistema analizado. Vamos a explicar este concepto de capacidad calorífica. Digamos que acá tenemos un cuerpo, y este cuerpo tiene una temperatura inicial llamada T sub 0. Digamos que este cuerpo gana energía, es decir, le agregamos una energía igual a Q. Por lo tanto, su temperatura inicial va a cambiar y ahora, debido a este incremento de temperatura, va a tener una temperatura final diferente a la temperatura inicial. Por lo tanto, el delta de T sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial T sub 0. Con esto vamos a explicar justamente esta definición de capacidad calorífica. Entonces hemos visto que capacidad calorífica es igual a capacidad térmica, y eso a la vez se expresa con esta letra C mayúscula. Y de acuerdo a la definición nos dice que esta capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente, es decir, es el resultado de la división entre la cantidad de calor Q que un cuerpo o sistema gana o pierde. En este caso, este cuerpo está ganando una cantidad de calor igual a Q. Por lo tanto, acá esto sería igual a Q dividido entre el correspondiente incremento o pérdida de temperatura delta de T. En este caso, debido a que está ganando un calor igual a Q, en este caso el delta de T sería positivo, es decir, lo dividimos entre delta de T. Si en caso este cuerpo estuviera perdiendo calor, entonces este Q sería negativo. Y lógicamente que si es que está perdiendo calor, la temperatura final sería menor a la temperatura inicial. Por lo tanto, el delta de T también sería negativo. De tal forma que esta división igual saldría positiva, ya que negativo entre negativo es positivo. Las unidades de esta capacidad calorífica pueden ser expresadas en Joule sobre Kelvin, si en caso el calor está en Joule y la temperatura está en Kelvin. Estas son las unidades internacionales con las cuales se expresa a la capacidad calorífica. Comúnmente también se puede expresar a la capacidad calorífica en estas unidades. Esto se da si es que el calor está expresado en calorías y la temperatura en grados Celsius, o también en las unidades de kilocalorías sobre grados Celsius. Y en el sistema inglés también se expresa como BTU entre grados Fahrenheit, y también en el sistema inglés se suele expresar como BTU entre Rankine. Vamos borrando la pizarra y vamos a explicar esto de una mejor forma con un ejemplo. Digamos que acá tenemos un vaso de agua, es decir, H2O, que es igual a agua, y acá tenemos una piscina, es decir, bastante cantidad de agua. Acá tenemos poca agua, ¿sí?, en un vaso, y acá tenemos bastante agua en una piscina. Digamos que este vaso tiene una temperatura inicial T sub 0 igual a 20 grados Celsius. Y esta piscina también tiene una temperatura inicial igual a 20 grados Celsius. Imaginemos que le agregamos a este vaso de agua una cantidad de calor Q igual a 50 calorías, y lo cual origina que la temperatura final incremente hasta 22 grados Celsius. Imaginemos que a esta piscina le agreguemos un calor Q igual a 500.280 calorías, lo cual va a originar que la temperatura final se incremente desde 20 grados Celsius hasta 20.8 grados Celsius. Analizando el vaso, el delta de T sería igual a la temperatura final, es decir, a estos 22 grados Celsius, menos la temperatura inicial, es decir, menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, el delta de T para el vaso sería igual a 2 grados Celsius. El delta de T para esta piscina sería igual a la temperatura final, es decir, 20.8 grados Celsius, menos 20 grados Celsius. Es decir, el delta de T sería igual a 0.8 grados Celsius. Por lo tanto, la capacidad calorífica para este vaso sería igual, de acuerdo a la ecuación, al calor ganado o perdido dividido entre el incremento o pérdida de temperatura. En este caso, el vaso está ganando calor, por lo tanto sería positivo en el numerador. Sería positivo 50 calorías. Y eso lo dividimos en el incremento de temperatura, es decir, entre 2 grados Celsius.
Por lo tanto, la capacidad calorífica de este vaso sería igual a 25 calorías sobre grados Celsius. Ahora analicemos la capacidad calorífica de esta piscina. Esto sería igual nuevamente al calor ganado, en este caso está ganando calor, que sería igual a 500.280 calorías, dividido entre el incremento de temperatura. Y el incremento de temperatura es 0.8 grados Celsius. Al realizar esta división nos sale que la capacidad calorífica de esta piscina es igual a 625.350 calorías sobre grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto que ambos tienen agua, tanto el vaso como la piscina, esto nos quiere decir de que el vaso necesita 25 calorías para incrementar su temperatura 1 grado Celsius. Y analizando la piscina, la capacidad calorífica de esta piscina nos está indicando que esta piscina necesita 625.350 calorías para incrementar su temperatura 1 grado Celsius. Vamos a borrar esta parte de la pizarra y nos vamos a quedar con el análisis que hemos hecho a este vaso de agua. Ahora imaginemos que tenemos este mismo vaso, pero ahora está lleno de mercurio, es decir, de Hg. En este caso tenemos agua y en este caso tenemos mercurio para una misma cantidad de masa. Y vamos a asumir de que la temperatura inicial del mercurio era igual a 20 grados Celsius. Y vamos a asumir que a este vaso de mercurio le estamos agregando un calor Q igual a las mismas 50 calorías. Por lo tanto, esto va a originar que la temperatura final de este vaso de mercurio sea igual a 29 grados Celsius. Como pueden ver, para el caso de mercurio, para la misma cantidad de calor que se le ha agregado a este vaso, su temperatura final es mayor que en el caso del agua. Este fenómeno lo vamos a explicar en unos segundos más adelante cuando hablemos acerca del calor específico, lo cual depende ya en sí de la materia. Pero en este caso que estamos estudiando lo que es capacidad calorífica, vamos a continuar con este análisis. Por lo tanto, el delta de temperatura sería igual a la temperatura final, es decir, a los 29 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que en este caso son 20 grados Celsius. Esto nos sale que el delta de temperatura sería igual a 9 grados Celsius. Por lo tanto, la capacidad calorífica de este vaso de mercurio sería igual a la división de este calor entregado al vaso, que sería igual a 50 calorías, dividido entre este delta de T, que en este caso sería igual a 9 grados Celsius. Al realizar esta división nos sale que la capacidad calorífica de este vaso de mercurio sería igual a 5.56 calorías sobre grados Celsius. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esto nos quiere decir que para esta misma cantidad de masa, pero de agua, se va a necesitar 25 calorías para incrementar 1 grado Celsius su temperatura. Y para esta misma masa de mercurio, agregando esta misma cantidad de energía, vamos a requerir 5.56 calorías para incrementar 1 grado Celsius la temperatura de este vaso de mercurio. Como pueden ver, la capacidad calorífica para un mismo elemento varía. Eso lo pudimos ver fácilmente cuando analizamos el vaso con agua con la piscina, pero para diferentes elementos también varía, como podemos ver al comparar el caso del agua con el mercurio analizando una misma masa. Ahora vamos a ver a qué se debe este fenómeno analizando el calor específico. El calor específico también se lo conoce como capacidad calorífica específica o también se lo conoce como capacidad térmica específica. El concepto de calor específico es el siguiente. El calor específico de una sustancia es el cociente entre la capacidad calorífica del cuerpo y la masa del cuerpo. Vamos a analizar todo lo que tenemos acá. Calor específico nos dicen que es igual a la capacidad calorífica específica o también llamada capacidad térmica específica. Es decir, si ustedes escuchan hablar acerca de capacidad calorífica específica, deben de saber que nos estamos refiriendo a calor específico. Y si escuchan hablar acerca de capacidad térmica específica, de la misma forma. Estamos hablando acerca de calor específico. Como pueden ver acá, el símbolo de calor específico está dado por una letra C minúscula. Y de acuerdo al concepto nos dicen que esto es igual al cociente, es decir, al resultado de la división entre la capacidad calorífica del cuerpo, es decir, a C mayúscula, dividido entre la masa del cuerpo M, es decir, dividido entre la masa del cuerpo que estamos analizando. Por lo tanto, esta misma ecuación la podemos volver a reescribir de tal forma que en vez de colocar la capacidad calorífica del cuerpo, vamos a colocar su equivalencia.
Y de acuerdo al concepto que habíamos visto hace unos segundos atrás, habíamos visto que la capacidad calorífica del cuerpo es igual al calor ganado o perdido dividido entre el incremento o pérdida de temperatura. Por lo tanto, todo esto lo reemplazamos ya que es equivalente a la capacidad calorífica del cuerpo C mayúscula. Y esto lo dividimos entre la masa m del cuerpo que estamos analizando. Como pueden ver, acá tenemos una división. Todo esto está en el numerador y la masa m está en el denominador. Por lo tanto, la masa m también la podemos escribir como m dividido entre 1. De tal forma que podemos multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, el calor específico C sería igual, acá multiplicamos 1 por Q es igual a Q en el numerador y medios con medios, es decir, masa m por delta de T sería m por delta de T. Borramos esta parte de la pizarra y ahora vamos a ver qué unidades tiene este calor específico. Las unidades de calor específico estarían dadas de esta forma. Estas son las unidades en el sistema internacional. También se suele utilizar al calor específico en estas unidades: calorías dividido entre gramo por grado Celsius. Eso se da si es que el calor te lo dan en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. También se suelen utilizar estas unidades: kilocalorías dividido entre kilogramos por grados Celsius. Si se dan cuenta, este kilo que se encuentra en el numerador y en el denominador significa 1000, es decir, en vez de esta K podemos colocar 1000 en el numerador y 1000 en el denominador, de tal forma que se puede eliminar, ¿no? 1000 entre 1000 es 1 y de esa forma nos quedarían estas mismas unidades. Pero también se suelen utilizar estas unidades para la resolución de ejercicios. Y en el sistema inglés se suelen utilizar estas unidades: BTU, si es que nos dan el calor en estas unidades, en BTU, la masa en libras masa y la temperatura si es que te los dan en grados Fahrenheit. También en el sistema inglés se suele utilizar estas unidades, pero en vez de grados Fahrenheit, en Rankine. Por lo tanto, si bien es cierto que este es el concepto de calor específico, al ver esta ecuación podemos volver a definir este concepto de calor específico, y eso sería todo esto. Es decir, que el calor específico de una sustancia es el calor que se necesita para que una unidad de masa de esta sustancia eleve su temperatura en 1 grado. Esto lo podemos sacar analizando esta ecuación. Acá tenemos Q, por lo tanto podemos decir que es el calor Q que necesita para que una unidad de masa de sustancia eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Y esto lo vamos a ver más adelante en unos segundos. Ahora, analizando esta ecuación, la podemos volver a escribir de la siguiente forma: que el calor Q sería igual a este calor específico C, y esta masa multiplicado por el delta de T que está dividiendo entre el calor Q pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar con el calor específico, de esta forma. Y a esta ecuación es a la que se la conoce como la ecuación fundamental de la calorimetría. Vamos a borrar esta parte de la pizarra y vamos a dar algunos valores. En este caso, el calor específico del agua es un valor conocido, el cual es igual a 1 caloría dividido entre gramo por grado Celsius. El calor específico del aluminio es igual a 0.217 calorías sobre gramo por grado Celsius. El calor específico de cobre es igual a 0.092 calorías sobre gramo por grado Celsius. Si se dan cuenta, cada elemento tiene un diferente calor específico, y esto es una constante. Mucho ojo de que esta ecuación uno la puede utilizar para un mismo estado de la materia. Es decir, para el agua se puede utilizar este calor específico dentro de esta ecuación, pero solamente para el estado líquido. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si es que te dan un ejercicio y te dicen tenemos 10 kilogramos de masa, entonces acá esos 10 kilogramos se reemplazarían por m. Si te dan temperatura inicial y temperatura final y te dan sus valores numéricos, esa parte se reemplazaría en esta parte de la ecuación. Y por lo tanto tú podrías utilizar este calor específico dentro de esta ecuación siempre y cuando la temperatura se encuentre entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Y todo esto en el mismo estado líquido del agua. Por ejemplo, si es que tienes agua pero en estado de hielo, entonces el calor específico cambia y ese calor específico sería igual a 0.5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Por más de que el hielo también sea agua pero en su estado sólido, sí puedes utilizar esta ecuación pero con un diferente valor de calor específico.
que en este caso el calor específico para el hielo, como estamos repitiendo, sería igual a 0.5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Hay otra ecuación que la vamos a explicar en otro video si es que uno quiere calcular qué cantidad de calor se necesita para pasar al agua de estado sólido a estado líquido, o de estado líquido a estado sólido, o de estado líquido a estado gaseoso. Y lo mismo ocurre para los diferentes metales, como por ejemplo el cobre, ¿no? El calor específico de cobre es igual a todo este valor, pero esto siempre y cuando esté en estado sólido. Es decir, por ejemplo, el cobre te pueden decir, tenemos una barra de cobre que se encuentra a menos 30 grados Celsius y su temperatura se incrementa hasta, digamos, hasta 80 grados Celsius. Claro que podríamos utilizar esta ecuación siempre y cuando te den qué cantidad de masa tiene, y podríamos utilizar este valor de calor específico. Pero si es que te dicen, por ejemplo, tenemos una barra de cobre y esta barra de cobre se encuentra a una temperatura inicial de 50 grados Celsius y vamos a elevar su temperatura hasta una temperatura final de 2000 grados Celsius, en ese caso ya no podríamos utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque a esa temperatura de 2000 grados Celsius el cobre ya no se encontraría en estado sólido, ya se encontraría en estado líquido. Mucho ojo que esta ecuación solamente se utiliza para un mismo estado de la materia. En este caso, el calor específico para el aluminio sería este y se utilizaría solamente para el estado sólido, y donde sí podríamos utilizar esta ecuación. Lo mismo para el calor específico de cobre y de la misma forma para el agua, siempre y cuando se encuentre en estado líquido. Es decir, su temperatura inicial y su temperatura final se van a dar, pero para el estado líquido, no para intercambiar de líquido a sólido o de líquido a gas o viceversa. Hay que tener mucho ojo en tener mucho cuidado con este pequeño detalle. Vamos a borrar esta parte de la pizarra para poder explicar un pequeño ejercicio y para poder entender de esa forma a más profundidad el calor específico. Digamos que acá tenemos una cantidad de materia igual a 1000 gramos y su temperatura inicial es igual a 22 grados Celsius. Agregamos un calor Q que deseamos calcular de tal forma que la temperatura final sea igual a 23 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a determinar qué calor necesitaríamos incrementar, pero asumiendo de que tenemos 1000 gramos de agua, 1000 gramos de aluminio y 1000 gramos de cobre. Esta ecuación sería igual Q igual al calor específico multiplicado por la masa, y este delta de T, mucho ojo, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Muy bien, utilizando esta ecuación analizamos al elemento agua. Entonces el calor Q sería igual al calor específico del agua, que en este caso ustedes lo pueden sacar de acuerdo a tabla, que es un valor ya conocido, que es igual a 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, multiplicado por la masa, en este caso la masa es igual a 1000 gramos, y multiplicado por la temperatura final, que en este caso es 23 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es igual a 22 grados Celsius. Desarrollando todo esto nos sale que el calor sería igual a 1000 calorías. Ahora analicemos al aluminio. Nuevamente utilizamos esta ecuación. El calor sería igual al calor específico del aluminio, que en este caso es igual a todo este valor, multiplicado por esta misma masa. Estamos asumiendo que esta masa ahora es aluminio, es decir, multiplicamos por 1000 gramos y multiplicamos por la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, por 23 grados Celsius menos 22 grados Celsius. Al realizar toda esta operación nos sale que el calor sería igual a 217 calorías. Ahora analicemos al cobre, es decir, vamos a asumir que tenemos una masa igual a 1000 gramos de cobre. Por lo tanto, el calor sería igual al calor específico del cobre, es decir, a toda esta expresión, multiplicado por esta masa que estamos asumiendo que es cobre, es decir, por 1000 gramos, y multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial, es decir, 23 grados Celsius menos 22 grados Celsius. Al realizar toda esta operación nos sale que el calor sería igual a 92 calorías. ¿Qué es lo que podemos ver y deducir de todo esto? Lo que podemos ver es que los elementos con un mayor calor específico van a necesitar una mayor cantidad de calor para poder incrementar 1 grado Celsius, como pueden ver acá en el caso del agua. Asumiendo de que tenemos 1000 gramos de agua, 1000 gramos de aluminio y 1000 gramos de cobre, podemos ver que para el caso del agua, que tiene un mayor coeficiente específico, requeriríamos esta cantidad de energía para elevar 1 grado Celsius de temperatura para 1000 gramos de agua.
Para el caso del aluminio necesitaríamos esta energía y para el cobre necesitaríamos esta cantidad de energía. En otras palabras, lo que quiero decir con este análisis es que este calor específico del agua nos está diciendo que para elevar 1 grado Celsius de temperatura para 1 gramo de agua vamos a requerir una caloría de calor. Para el caso del aluminio, para elevar 1 grado Celsius para 1 gramo de aluminio vamos a requerir menos energía, solamente vamos a requerir 0.217 calorías. Para el caso de cobre incluso mucho menos. Por lo tanto, si es que tenemos una misma barra de aluminio y otra barra similar pero de cobre y ambas barras las colocamos al mismo fuego, es decir, le añadimos el mismo calor, eso quiere decir de que el cobre, debido a que necesita menos calorías por gramo para elevar 1 grado Celsius su temperatura, entonces el cobre llegaría al rojo vivo mucho más rápido que el aluminio, debido a que su calor específico es mucho más bajo. Es decir, como pueden ver, el calor específico de cobre es de 0.092 calorías por grado Celsius. Por lo tanto, si es que estas dos barras las colocamos al mismo tiempo al fuego, el cobre, como repito, llegaría al rojo vivo y a temperaturas más elevadas de una forma más rápida que el aluminio. Y de la misma forma, si es que ambas barras están al rojo vivo y las sacamos a enfriar, entonces el cobre se enfriaría mucho más rápido, ¿no? Eso les explico como para poder entender el concepto de calor específico. Ahora, el planeta Tierra está formado mayormente por agua, es decir, un gran porcentaje del planeta Tierra contiene agua. Y esto nos ayuda enormemente a todos nosotros. ¿Por qué? Justamente debido al calor específico del agua es bastante elevado con respecto al resto de materiales. Los rayos del sol caen sobre el planeta y debido a que su calor específico es bastante elevado, eso quiere decir de que la temperatura de todo el planeta no se eleva como debería elevarse, digamos, a temperaturas mucho mayores a las que actualmente tenemos. Digamos, en el caso de la Luna, que no tiene agua. Justamente debido a que no tiene este elemento, durante el día sus temperaturas se elevan de una forma mucho más considerable comparado con el planeta Tierra. Y en la noche las temperaturas caen de una forma estrepitosa comparado con el planeta Tierra. Eso se debe a que, debido a la gran masa que tiene el planeta Tierra, entonces eso nos sirve como un regulador, debido a que el calor específico del agua es bastante elevado comparado con el resto de elementos. ¿Y por qué por regulador? Entonces cae bastante energía de lo que normalmente para un objeto común y corriente debería de elevarse bastante su temperatura. En el caso del agua se eleva sí su temperatura, pero debido a su elevado calor específico no se eleva tanto como debería de elevarse con otro elemento. Y en la noche, debido a que la energía la libera de una forma bastante lenta, justamente debido a su alto calor específico. De la misma forma baja su temperatura, pero no estrepitosamente, sino baja lentamente su temperatura. Muy bien, ahora que ya hemos visto calor específico, vamos a borrar un poco la pizarra para seguir con la explicación. Nos estamos quedando con esta ecuación, que es la ecuación fundamental de la calorimetría, y habíamos explicado de que esta letra C representa al calor específico. Ahora, esta ecuación se da para los elementos que se encuentran en su fase líquida, como por ejemplo el agua. Mucho ojo que no se da para cambiar de líquido a sólido o de líquido a gas o viceversa. También se puede dar para el agua, pero en estado sólido, solamente en estado sólido, con un diferente coeficiente específico. Y también para los diferentes elementos que se encuentren en un mismo estado de materia. Es decir, ya sea el aluminio solamente en estado sólido o el cobre solamente en estado sólido. Y utilizaríamos otro coeficiente específico, pero para los diferentes elementos si se encontraran en estado líquido. Haciendo esta pequeña acotación, tenemos esta ecuación que sería básicamente para las materias en estado sólido o para las materias en estado líquido, pero para las materias en estado gaseoso se utiliza esta misma ecuación pero con una pequeña variación. Entonces el calor sería igual al calor específico molar C sub m multiplicado por n, que sería el moles, y por el delta de T, que sería básicamente la variación de la temperatura. C sub m sería el calor específico molar,
que también se llama como capacidad calorífica molar. Las unidades del calor específico ya las habíamos dicho anteriormente, que pueden ser joules sobre kilogramo por Kelvin, o caloría sobre gramo por grado Celsius, o kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius. Y en el sistema inglés como BTU sobre libra masa por grado Fahrenheit, o BTU sobre libra masa por Kelvin. Para esta ecuación, la masa está siendo reemplazada por el número de moles, es decir, ya no utilizamos una masa como la conocemos, gramos, kilogramos o libras, sino utilizamos número de moles. Por lo tanto, las unidades de calor específico molar también cambian. En este caso, podríamos utilizar estas unidades, pero en vez de kilogramos utilizaríamos los moles. De la misma forma, podemos utilizar esta ecuación, pero en vez de gramos utilizamos los moles, y de la misma forma acá en vez de kilogramos podemos utilizar los moles. Y para las unidades del sistema inglés también podemos utilizar estas unidades, pero en vez de libras masa utilizaríamos los moles. Esta ecuación, como repito, es una ecuación para los gases, pero para los gases ideales esta ecuación varía de esta forma, donde este sería el calor específico molar a volumen constante, o también puede variar a esta otra ecuación donde C sub P sería el calor específico molar a presión constante. Muy bien, vamos a borrar la pizarra para poder hacer una pequeña recapitulación de todo lo visto. Y acá tenemos esta ecuación, esta otra ecuación y esta otra ecuación, donde esta C mayúscula representaría a la capacidad calorífica del cuerpo, también llamada como capacidad térmica. Esta C minúscula representaría al calor específico, también llamada capacidad calorífica específica o capacidad térmica específica. Y esta C sub M representa al calor específico molar, también llamado capacidad calorífica molar. Esta ecuación solamente sería para los gases, pero para los gases ideales esta ecuación evoluciona a esta ecuación o a esta ecuación, donde C sub B sería el calor específico molar a volumen constante y C sub P sería el calor específico molar a presión constante. Que Dios los bendiga.